vamos a tratar lo que llamamos una experiencia docente y las nuevas tecnologías. El tema lo traje a colación porque pienso yo que tengo como 20 años de docente en la universidad y en esta última etapa, prácticamente cuando ya estoy casi de retiro, me viene todo este proceso de aprender las nuevas tecnologías para adaptarme o insertarme en el nuevo sistema educativo que se proyecta a nivel mundial. Entonces pienso de que la experiencia que yo vengo trayendo desde 20 años atrás me da la opción como para poder examinar cómo era la educación en las primeras etapas de mi inicio como docente universitario y cómo son la educación o cómo será la educación en el futuro. Y pienso que se puede evaluar esa situación porque la universidad en la que yo empecé era totalmente presencial. Ahí no había en esa época, ¿cómo se llama? Ni SAYA, ni plataformas de educación, ¿cómo se llama? De educación a distancia. En esa oportunidad, por ejemplo, la acción de los laboratorios era muy importante dentro de la educación. Los laboratorios, la fabricación, la creación, la utilización de las manos para hacer los procesos era muy importante, ¿no? Y pienso, desde aquella época hasta ahora, pienso que todavía debería ser, o va a ser, tiene que ser, es importante y esa parte no la han resuelto las nuevas tecnologías. En segundo lugar, ¿qué te digo yo? Las carreras de ingeniería, las carreras de medicina, tienen una parte muy importante en su práctica, en su labor práctica, en su labor manual, si se quiere. Más las otras carreras, por ejemplo, como Derecho o de Ciencias Sociales, pues se adaptan muy bien al nuevo sistema. Entonces, creo que la situación que se presenta actualmente con, la, con lo que se proyecta hacer las videoconferencias y y la nueva educación a distancia es importante, sí, es importante que se actualice, pero que tiene que llevar ese ingrediente, si se quiere, de resolver el problema práctico, el problema de cómo hacer para que la práctica de un ingeniero o de un médico sea real. No solamente a través de las videoconferencias o a través de las cámaras que se puedan presentar o una práctica, ¿qué le digo yo?, a distancia, sino con hechos, ¿no? Los hechos son los que van a determinar si es buena o es mala la práctica de derecho, porque hay cosas que, por decirte, una aspirina hay que fabricarla y hay que saberla fabricar. Y para fabricarlas se necesitan máquinas y esas máquinas tienen que fabricarlas y alguien tiene que hacerlas. No todo es virtual. Entonces, en esa ¿cómo se llama? En ese boom, si se quiere, del proceso de darle más prioridad a la parte virtual, se está perdiendo de vista de que hay una parte práctica que necesariamente tiene que realizarse. No sé si tienen algunas preguntas o otras
o algunas dudas, podemos hacer una conversación sobre los puntos de vista que he presentado. Yo por aquí, No Renato sé, Viedma. Douglas, Renato, yo desde mi punto de vista y siendo ya estudiante y habiendo pasado por la metodología como tal que fue la parte de Saya y todo lo referente, entiendo que existen los simuladores que nos ayudan un poco en la parte práctica, pero ¿qué otra herramienta se podría implementar es decir, sobre todo actualmente con la situación de la pandemia y que no se puede o no se debe tener tanto contacto físico, ¿qué otra herramienta se podría utilizar para las prácticas, sobre todo que es tan fundamental en uno como ingeniero? Por eso, es que eso justamente en esa situación y en ese dilema se encuentra, yo creo, ¿cómo se llama? Por ejemplo, esa es mi preocupación, ¿no? Cuando yo doy laboratorio de procesos, entonces mi preocupación es esa, pero yo digo, yo puedo ponerles problemas, y les pongo situaciones en las cuales el estudiante tiene que pensar cuál sería la solución al problema, pero no es lo mismo que tú en la acción misma. Entonces, esa que se puede reemplazar, como tú dices, por simuladores y por todas esas cosas, no te da la habilidad, ni la capacidad, ni la posibilidad de repetir una y otra vez la práctica que puedas adquirir tú haciendo el trabajo. No sé. Douglas. Realmente. O Felipe, si tienes otra pregunta. Habla duro. Ok, Douglas Arraez. Lewin, en tu experiencia, tú puedes identificar cuáles son las desventajas en el uso para elaborar un proceso para cumplir con ciertos procedimientos establecidos para X proceso de fabricación. En este mismo orden de idea, ¿cómo puedes tú asesorar virtualmente a un estudiante en una actividad que es netamente manual? En esta situación, o sea, a nivel o sea, la prohibición, pues prácticamente, porque es una prohibición y es temporal el proceso la sanitaria, de la pandemia. Okay. En esta oportunidad difícilmente podemos superar, ¿qué te digo yo?, la acción manual del estudiante, ¿no? No podemos reemplazarlo ni con, o sea, relativamente podríamos utilizar los simuladores, como dijo Renato, pero no nos van a dar las habilidades que debemos tener o que deben tener con respecto a esto. Esa es una debilidad que yo creo que a nivel de los docentes debemos llegar a resolverla. Pues. Una me parece que podría ser implementación de dos prácticas o dos temporadas de ¿cómo se llama?, de pasantía. Una a mitad de carrera y otra a final de carrera para ajustar ese proceso. En esta etapa, ¿no? Porque después necesariamente tiene que ser definitivamente un proceso de darle
algunas materias presenciales en la universidad, definitivamente. No puede ser totalmente virtual todo. No sé, esa sería mi experiencia. Yo creo que para poder resolver el problema que se está presentando o se va a presentar. Muchas gracias, Lewis. No sé. Bueno, aclarando a unas ciertas cosas que hemos hablado con él, Arturo tiene razón, porque es difícil enseñar a los nuevos ingenieros que están trabajando en la parte de mantenimiento mecánico la dificultad de ciertas herramientas básicas. Por ejemplo, la parte de manejar solamente el instrumento más sencillo, que es el vernier. No sepan cómo medir, porque nunca en su vida han tenido la oportunidad de tocar y palpar un instrumento de medición, un calibrador, un vernier, y empezar a manipular el mismo midiendo piezas. Cuando llegue el campo real de trabajo, le va a costar mucho adaptarse a ese cambio, ¿no? Porque yo virtualmente no tuvo la experiencia práctica de manejar un instrumento. Lo hizo virtualmente porque hay ciertos módulos virtuales, pero no te dan la capacidad de aprendizaje manual, porque en momento de medición no sabes si va a trabajar en pulgadas, no sabes si va a trabajar en milímetros, no sabes convertir las unidades en la sumatoria de las pulgadas en las medidas reales, porque ese mide 3/4, no puede medir 3/4 porque confunde el 3/4 con el 19, no, la mueve, por ejemplo, mueve 16, que supuestamente es 14, pues no es 14 por las décimas que nos faltan. Entonces es un choque de conversiones. Y a veces hemos tenido problemas, no solo por mi parte en clases virtuales, porque tengo, en el caso mío, que es soldadura. ¿Cómo le explico a un joven a enseñarle a soldar? Hay videos muy buenos, tutoriales por vía internet muy buenos, pero que tengan un joven una máquina de soldar al lado, los electrodos a la mano y empieza a quemar electrodos, como debe ser, no lo mismo, ¿no? Cuesta mucho. Y estoy de acuerdo con Arturo que la parte de esta experiencia hay que ser como dividir como 2 pasantías o 2 talleres previos antes de que los jóvenes salgan de pasantía o terminen, antes de terminar su carrera, así como un cierre agrupando para reforzar esas habilidades. Cuando vayan al campo de trabajo laboral en una pasantía, no tengan el choque o la dificultad que tienen al momento de una planta, que no sepa medir, que no sepa cómo manejar un torno, y que diga tontería a un empresario, que diga, este joven le falta preparación para tal cosa. Y eso es un mal que tenemos que empezar a corregir desde un principio para nuestro caso. Pero por el video, esta situación que estamos viviendo nos obligó a trabajar este medio. Estábamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que sea ambas partes, pero legalmente tenemos que seguir luchando que sea una parte presencial para la parte práctica, que es muy virtual, porque la parte electrónica, ejemplo, la parte de área de computación, telecomunicaciones, ellos tienen muchas herramientas virtuales que ellos pueden manejar en su computadora. Nosotros no, ¿no? Porque un esquema de circuito electrónico lo puede hacer en una computadora. El problema que ellos tengan a la mano son el protoboard y haga las conexiones de los circuitos que los puede tener en su casa y fabricarlos, que sería algo más económico, ciertas cosas, ¿no? Pero que tenga un torno, una máquina, una fresadora que te ponga a desarmar y armarla, no lo tienen los jóvenes, ¿no? Y eso es lo que vemos, la deficiencia que tenemos en este tipo de sistemas que estamos trabajando actualmente en la parte mecánica. Trataremos de luchar hasta el máximo que se pueda, tratando de hacer videos, pero al final va a estar, como dices tú, a media, porque faltaría la parte práctica, que es lo más fundamental de un joven, porque Lewis va a conseguir que venga, un ejemplo, Renato, que ya se graduó ahorita, va para el taller de Lewis, llega, yo no sé manejar el vernier, que es lo más simple que hay en un taller de medición y es lo más grave, y Lewis lo que te pone el cielo, ¿cómo puede ser que ella pasó esto? Y esta es mi opinión y descargando lo que hemos visto de este sistema interactivo, las deficiencias en esa área.